Bueno, entonces, bueno, una pequeña mención a lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Recuerdan que habíamos visto un nuevo principio para deducir las ecuaciones de la mecánica de Lagrange, ¿eh? Que era el principio de Hamilton, o el principio de mínima acción, donde se proponía, digamos, justamente como un principio, ¿no? Que la dinámica del problema se podía resolver minimizando o extremando en general, digamos, la integral esta que llamamos la acción. O sea, la integral del lagrangiano entre dos tiempos T1 y T2, ¿no? Esto, en este caso se consideraba a la acción como se llama una funcional en el sentido de que depende de cuáles son las funciones Q1 hasta Qn. ¿No? O sea, si yo doy una forma de Q1 entre T1 y T2, ¿no? Siempre con la condición de que en T1 y T2 las funciones están fijas, ¿no? Q1 y Q2, tenemos Q1 en T1 y Q1 en T2 están fijos. Lo mismo todas las n variables, ¿no? ¿Está bien? O sea, parten de un punto y llegan al mismo punto, a otro punto quiero decir, pero fijos los dos. Y la idea cuál era? La idea es que uno variaba las posibles trayectorias. Entre esos dos puntos fijos variaba la forma funcional de las Qs, ¿no? Entonces, bueno, el principio me decía que digamos, la función es la forma funcional que hace que la acción sea mínima, es justamente la que corresponde a las trayectorias reales del sistema. ¿Está bien? O sea, si quieren, en cierto sentido es como, bueno, digamos, a partir de ese principio uno ni siquiera escribe las ecuaciones, uno pone la condición de que de encontrar las funciones que hacen que esta integral sea mínima, ¿está bien? Y esa es la condición para obtener las trayectorias. Bueno, por supuesto, cuando uno impone esa condición, se deducen las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Que corresponden en general a las ecuaciones de Euler de un sistema de minimización o de extremización, ¿no? Funcionales de esta forma. ¿Está bien? Entonces, bueno, este principio, una vez aceptado este principio, tiene consecuencias importantes también, y además de, por supuesto, permitirnos una deducción alternativa de las ecuaciones de la dinámica. Si, por ejemplo, tenemos, bueno, una cosa que es más o menos obvia, si quieren, ¿no? Lo tenemos un poquito más explicitado acá. ¿Qué pasa si hacemos una transformación de las coordenadas generalizadas? Por ejemplo, en lugar de usar las Q originales, usamos unas nuevas Q. Las llamo, bueno, acá hay un problema con la notación. Acá la llamé, es un poquito es anacronismo con las notas que tengo, pero no importa. Acá lo llamé con Q mayúscula. En algunos libros van a ver que cuando hacemos cambio de variables, se hacen cambio de variables no de coordenadas generalizadas a otras, se usan, por ejemplo, Q minúscula y Q mayúscula. En otros casos se usan Q y Q', por ejemplo. ¿Está bien? Vamos a usar las dos nosotros, pero bueno, acá vamos a mencionar primero estas, ¿no? Entonces supongamos que tenemos un nuevo conjunto de Q. Es una transformación, por ejemplo, las Q originales las podemos escribir como funciones de otras nuevas Q. ¿Está bien? Es un cambio de variables. Cambio de variables de esta forma, ¿no? O sea que, dada los valores de las NQs en un tiempo fijo, en un dado tiempo tenemos los valores de las viejas Qs, las originales. ¿No? Por supuesto, estas cosas se pueden en general invertir, ¿no? Entonces podríamos escribirlas unas en función de otras, las Q mayúsculas en función de las minúsculas, por ejemplo. ¿Está bien? Lo importante sería, digamos, una transformación más o menos genérica de coordenadas que llamamos transformaciones de contacto, ¿no? Porque en cada instante, digamos, el conjunto de unas Qs están dadas por el valor que tienen el conjunto de las otras Qs. Básicamente eso es todo lo que están diciendo estas relaciones. Instante a instante, los valores de unas determinan los valores de las otras. ¿Está bien? Simplemente eso. Bueno, entonces supongamos que tenemos esta expresión así, genérica. Entonces, bueno, si a partir de acá, por ejemplo, calculamos las velocidades, por supuesto, derivando esta relación, la derivada total, ¿no? Por supuesto. O sea, cómo cambia en el tiempo la Q debido al cambio en el tiempo de todas estas variables de las que depende.
tanto el tiempo explícito, si dependiera del tiempo, por lo cual aparece una derivada parcial, como a través de la dependencia implícita, justamente por la dependencia en el tiempo que tienen las Q, ¿no? O sea, la derivada de f respecto de cada Q por el Q punto, sumada sobre todas las variables, ¿no? Las n Q mayúsculas. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto sería, digamos, por definición, ¿no? La derivada del tiempo de la Q minúscula, o sea, la velocidad generalizada correspondiente, que bueno, que por supuesto resulta ser una función, así como estas f son funciones de las Q mayúsculas y del tiempo, bueno, también aparecen las Q mayúsculas del tiempo, pero también aparecen las Q punto, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, será una función de estas nuevas variables aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, podemos simplemente, ya que tenemos las Q's y las Q puntos, podemos ir a nuestro lagrangiano original, que es la función de estas Q's y Q puntos, y reemplazamos estas expresiones, ¿eh? Fíjense que nos va a quedar una función compuesta, ¿no? El L, que es la función de las Q chicas, bueno, va a quedar en términos de las Q grandes y los Q puntos grandes, ¿no? Va a quedar un nuevo, por supuesto la forma funcional va a ser diferente, ¿no? Va a ser esa función compuesta, y vamos a tener un nuevo lagrangiano, el demonio, que es función de estas nuevas variables, ¿eh? Fíjense, acá está la razón por la cual escribí la relación, si quieren, de la manera inversa, ¿no? Cuando uno dice una transformación, escribo cómo son las nuevas variables en función de las viejas, ¿no? Acá hice un poco al revés, ¿no? Escribí las viejas en función de las nuevas. ¿Para qué? Bueno, para hacer directamente esta expresión, hacer estas operaciones y reemplazarlas en el lagrangiano, ¿no? Y obtener el nuevo lagrangiano, las nuevas variables, ¿no? ¿Está bien? De nuevo, como estas cosas deben ser invertibles, no sé cómo se dice, ¿está bien? Entonces, bueno, es lo mismo, uno puede escribir unas en función de las otras, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, ahora tenemos el lagrangiano, un nuevo lagrangiano, que en realidad es el viejo que correspondía a las variables Q chicas. Bueno, al hacer la transformación tenemos un nuevo lagrangiano en las variables nuevas, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que, en realidad, por ejemplo, si uno mira punto a punto, los valores, el valor del lagrangiano es el mismo, ¿no? Acá lo único que hicimos es reemplazamos en el L la dependencia de las Q chicas en términos de las Q grandes. Entonces, bueno, correspondientemente, el lagrangiano vale lo mismo, ¿no? O sea, si yo evalúo el viejo lagrangiano para un conjunto de valores de Q y Q punto, ¿está bien? El valor que obtengo será un número, ¿no? En un instante fijo. El valor que obtengo es un número. Mientras tanto, digamos, si ahora calculo cuáles son las Q grandes y las Q punto grandes que le corresponden a ese conjunto de Q y Q punto chicas en el mismo tiempo, y lo reemplazo en este lagrangiano, obtengo, por supuesto, el mismo número, ¿no? ¿Está bien? O sea, el valor instantáneo que toma el lagrangiano viejo es igual al que toma el lagrangiano nuevo, ¿no? Si las variables se corresponden unas a las otras, ¿no? A través de la transformación de estas dos. ¿Está bien? ¿Está más o menos claro eso? Entonces fíjense que entonces cuando escribimos la acción originalmente era la integral de la L original, pero bueno, instante a instante vale lo mismo que la L nueva si la expresamos en las nuevas variables, ¿no? ¿Está bien? O sea que la acción también la podemos escribir exactamente así. Es la misma acción. Simplemente cambiamos. Entonces fíjense, sigue valiendo el principio de Hamilton, ¿no? Las ecuaciones de movimiento son las que se obtienen de extremar esta integral. Y por supuesto las ecuaciones que corresponden a eso son las ecuaciones de Euler, de ese problema de extremización, digamos, con lo cual me aparecen las ecuaciones de Lagrange, fíjense, en la misma forma que tenían las ecuaciones de Lagrange en las variables originales, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? Vemos que es algo que era más o menos obvio, que espero que no lo habíamos explicitado, ¿no? Que las ecuaciones de Lagrange, su expresión, su forma, de esas ecuaciones no depende de las variables que estoy usando para el problema, ¿no? O sea, yo podría haber empezado con un conjunto de coordenadas generalizadas, ¿sí? Pero podría haber hecho después un cambio de variable, y entonces haciendo eso, digamos, en el nuevo lagrangiano,
En las nuevas variables, bueno, las ecuaciones son las mismas, tienen la misma forma en ese sentido, ¿no? Son esta derivada total de esto, de Q punto, menos de la esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso si quieres es lo que se llama la invariancia, ¿no? De las ecuaciones de Lagrange, en ese sentido, de la forma de las ecuaciones de Lagrange. Por supuesto son diferentes, ¿no? De acuerdo a las variables que use, pero se expresan de igual manera genérica, ¿no? En términos derivados de los lagrangianos, ¿no? Fíjense, un poquito esto nos justifica, por ejemplo, por qué, por ejemplo, recuerdan cuando un par de clases de atrás habíamos deducido que existía un potencial ad hoc, ¿no? Si bien no era una energía potencial, pero una función que podríamos llamar potencial para escribir un lagrangiano, aún en el caso de sistemas rotantes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, parecía una casualidad, digo, ¿no? Que eso fuera posible, pero si uno lo mira con esta nueva visión, digamos, o de esta nueva perspectiva, se da cuenta, digamos, que es natural eso, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? Que hubiéramos partido, digamos, las coordenadas originales hubieran sido, por ejemplo, las ecuaciones en un sistema inercial dado, ¿no? Para un dado sistema, ¿no? Tener un conjunto de partículas con interacciones, vínculos, lo que fuera. Escribimos su lagrangiano referido a un sistema inercial, con lo cual sabemos bien cómo son las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de Lagrange que corresponden. Imagínense que ahora hacemos un cambio de variable y pasamos a que las coordenadas que usé originalmente las puedo escribir en términos de coordenadas respecto a un sistema rotante, ¿eh? O sea, pasar del lagrangiano original, que valía, ¿no? Y sabíamos, estábamos seguros que sus ecuaciones eran estas, ¿no? Que existía un lagrangiano, ¿eh? A partir del cual podía escribir las ecuaciones de esta forma, existía en ese sistema inercial, ¿no? A partir del cual habíamos deducido todo, usando el principio de los trabajos virtuales y todas las ecuaciones de Newton, válidas en el sistema inercial. Habíamos deducido las ecuaciones de Lagrange, o sea, bueno, estábamos seguros de que funcionaba. Bueno, ahora simplemente ese lagrangiano, que es válido en el sistema inercial, ahora hacemos un cambio de variable y describimos el mismo problema, pero desde un sistema rotante, ¿eh? O sea, hacemos el cambio de variable, ¿no? Pasamos a coordenadas del sistema rotante que están relacionadas con las coordenadas del sistema inercial, a través ¿no? de las leyes geométricas, ¿no? Por la rotación. Bueno, entonces tenemos exactamente esto, un cambio de variable de esta forma. Entonces, por ejemplo, el nuevo lagrangiano, donde las variables nuevas son variables en sistema rotante, bueno, también tenemos un lagrangiano, ¿eh? Sería el Lemoine, si quieren. Y tenemos exactamente las mismas ecuaciones. O sea, quiere decir que es necesario que haya un lagrangiano en el nuevo sistema, y eso implica que las fuerzas que aparecen en el nuevo sistema, las fuerzas de inercia, fuerzas aplicadas, no son de vínculos, son aplicadas, y tienen que estar contempladas en el lagrangiano, entonces tienen que ser capaces de ser deducidas del potencial, ¿no? Para llevarlo a un lagrangiano. ¿Está bien? Entonces ven cómo hay una cierta necesidad en ese sentido, ¿no? De que exista ese potencial. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense ya digamos, una deducción, si quieren, importante que hemos obtenido a partir del principio, ¿no? De mínima acción, usado de esta manera. Digamos, después hay otra cuestión interesante, fíjense, ¿no? ¿Qué pasaría si el lagrangiano, a la función esta, le sumamos un término adicional que fuera una derivada total respecto del tiempo, de las variables mismas, ¿no? De las mismas variables, pero que fuese una derivada total del tiempo, ¿no? Por supuesto, cuando integramos en el tiempo, esa derivada total simplemente nos da la función ya integrada, ¿no? La función integrada, o sea, si yo le sumo, por ejemplo, acá, ¿no? Si al lagrangiano, lo que está escrito acá, si al lagrangiano le sumo una derivada total de una función, de las q's y del tiempo, ¿está bien? Una genérica, ¿no? Una función genérica, ¿no? Fíjense, cuando lo meto en la acción, hago la integral, esto me da simplemente digamos, la integral de esto me da la función esta evaluada en los extremos, ¿no? Su diferencia, ¿no? O sea, la acción original, que era solo con este lagrangiano, va a pasar a la acción original al que se le suma este término, simplemente. Esta diferencia de las funciones evaluadas en los extremos. O sea, con los q's evaluados en los tiempos t2 o t1, ¿no?
Entonces, bueno, justamente cuando hacemos la variación de este objeto, por supuesto, y justamente en el principio de Hamilton usamos que las Qs están fijas entre 1 y T2, entonces fíjense que estos dos términos, su variación es cero, ¿no? Porque justamente es la condición que estamos pidiendo. ¿Está bien? No hay variaciones de Q1 hasta Qn en T1 o en T2, ¿no? En los sistemas está fijo. Entonces fíjense que esto me está diciendo que hay digamos que las ecuaciones de Lagrange se obtienen las mismas, ya sea del lagrangiano original o del lagrangiano al cual le sumé esta derivada total. O sea que hay una invarianza que tienen las ecuaciones de Lagrange ante cambios en el lagrangiano, si esos cambios en el lagrangiano se reducen a sumarle una derivada total al lagrangiano, ¿no? O sea, obtenemos las mismas ecuaciones. Que yo, por ejemplo, fíjense un ejemplo, no muy simple. Si el lagrangiano, que es función de las Q, ¿no? Y las Q punto cualquiera, por ejemplo, le sumo una constante por la derivada de una de ellas, una velocidad, que por supuesto esto es una derivada total. Entonces, bueno, obtengo las mismas ecuaciones con el lagrangiano original que con el lagrangiano este nuevo. O sea, cualquier función que le sume que sea una derivada total del tiempo no me va a cambiar las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Eso es lo que, bueno, se conocen técnicamente como transformaciones de gauge, ¿no? Que al lagrangiano le hacemos una transformación de gauge. Este tipo ante esas transformaciones del lagrangiano, las ecuaciones obtenidas, las ecuaciones de la dinámica no cambian. Eso sería la consecuencia. Entonces, bueno, también es importante. Bueno, entonces ahora nos metemos de lleno en la cuestión que había anticipado, el teorema de Nether. Es un teorema que esencialmente nos permite deducir conservaciones, o sea, magnitudes que se conservan en el tiempo, que son constantes en el tiempo de un sistema de partículas, simplemente analizando, bueno, simplemente entre comillas, ¿no? Directamente del análisis de las invariancias que pudiera tener el lagrangiano, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es, de nuevo, es hacer un cambio de variables, ¿no? Es como el que hicimos recién, ahora que, bueno, solo que ahora vamos en lugar de llamar Q grande a las nuevas variables, las llamamos Q', para simplificar las notaciones. Y bueno, para cubrir todas las notaciones que uno puede encontrar en los libros. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es hacer un cambio de variables de esta forma, ¿no? Donde las nuevas variables son funciones de las viejas variables, del tiempo eventualmente, y de un parámetro continuo que lo podemos variar. O sea, si quieres un conjunto de funciones en el cual, digamos, al cambiar el valor del parámetro, cambiamos la transformación, si quieren. En realidad, bueno. Y la otra condición que le vamos a pedir es que cuando este parámetro tiene un valor dado, 0, por ejemplo, para fijar ideas, ¿está bien? Entonces la transformación es la transformación de identidad. O sea, imagínense, digamos, que este parámetro es una especie de control que uno tiene sobre la transformación, que cuando lo pone en 0, la transformación es la transformación de identidad. Que quiere decir, bueno, que la nueva Q' es igual a la vieja Q', ¿no? A la vieja Q, ¿no? O sea, Q'1 es igual a Q1, Q'2 es igual a Q2. O sea, estas funciones se transforman en la función identidad cuando S es 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, y a medida que voy aumentando el S, lo voy incrementando, por ejemplo, se van apartando de la función identidad. Es como si voy controlando con el parámetro S, digamos, cuánto me aparto de la función identidad. De la transformación Ahora, identidad. perdón, Sí, sí. ese entonces es un parámetro, no necesariamente una variable del sistema, o sea, no una coordenada. No. Es un parámetro externo, si querés, que Claro. controla la transformación.
O sea, Ok, yo estas funciones que son genéricas, por un lado, son genéricas, pero le impongo que sean función de, que tenga un parámetro de control y que cuando ese parámetro vale 0, la transformación sea la identidad, por ejemplo. ¿Eh? perfecto. Por ejemplo, Ahora, ese parámetro, sí, dependiente del decime. tiempo o simplemente una independiente de las demás. No, es Podemos independiente pensarlo además. como... No, es totalmente independiente, sí, sí, lo manejás vos a gusto, digamos. ¿Eh? Ok, ¿Está bien? genial. Gracias. No, por favor, por nada. Podría ser, por ejemplo, imagínense que la transformación podría ser Q'K es igual a Qk más S por una función arbitraria de la Q. ¿Eh? Eso cumpliría, por ejemplo, ¿no? Cuando pongo S igual 0, Q'K es igual a Qk. Y a medida que S, bueno, se aparta más del 0, bueno, empiezan a aparecer la dependencia de las otras variables, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo. Bueno, de hecho vamos a ver esencialmente, de hecho, no, si bien lo mencionamos y lo ponemos en forma genérica, nos van a interesar las transformaciones que son infinitesimales, ¿no? Donde el parámetro S varía infinitesimalmente de cero, ¿no? O sea que las variables estas nuevas se apartan infinitesimalmente de las viejas. Sería siquiera una transformación infinitesimal, que llamo, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, podría hacer un desarrollo de Taylor a primer orden en S de esta función. Entonces la transformación sería a, digamos, a orden 0 sería, bueno, la función esta evaluada en S igual 0, que no es otra cosa que la identidad, por hipótesis. ¿Está bien? Más aparecería la derivada de la f respecto de S, ¿sí? Por delta S. ¿Está bien? La derivada de la f respecto de S evaluada en S igual 0, ¿no? La derivada por delta S. Entonces, bueno, ese podría ser, por ejemplo, ¿no? La forma, si quieren, que nos interesa, ¿no? La transformación infinitesimal, a orden 1 en el parámetro. ¿Está bien? Un parámetro pequeño es. Bueno, esto es lo que está escrito acá, ¿no? Lo que quiero hacer en realidad es estudiar el caso de una transformación infinitesimal donde el parámetro S es pequeño, ¿no? Un épsilon lo llamo. ¿Está bien? Entonces, bueno, es justamente el desarrollo de Taylor a orden 1 en épsilon, que es la que me interesa en la transformación que voy a considerar, es este, ¿no? Q' es esta función con épsilon, con S igual a épsilon pequeño, entonces, bueno, esto lo desarrolla Taylor a orden 1. O sea, orden 0 más, bueno, épsilon por la derivada de esto. Entonces, bueno, por supuesto, esto acá por hipótesis es la variable original. Y bueno, tenemos esta derivada, ¿no? ¿Está bien? Donde acá, bueno, ya definí esta derivada de la f respecto al parámetro, en el parámetro igual a 0, lo llamo una cierta función g. ¿Eh? La derivada de cada fk es una cierta gk que depende, por supuesto, solo de las qs y del tiempo, ¿no? El s ya se tomó 0. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, este es el tipo de transformaciones que nos interesan, ¿no? ¿Está bien? Las nuevas variables son las viejas más un épsilon por una función genérica de las variables viejas, ¿no? Así que esta sería la transformación. Bueno, esto es lo que llamamos una transformación infinitesimal, ¿no? Las 236. Bueno, una cosa interesante, bueno, y que tienen estas transformaciones es que son invertibles muy fácilmente, ¿no? Si ahora acá teníamos las nuevas variables en función de las viejas, darles un nombre corto, digamos, ¿está bien? Y podemos invertirlo esto muy fácilmente, ¿no? Fíjense, ¿no? Si de esta misma relación, si este término acá lo pasamos por el otro lado, nos queda que las viejas variables son iguales a las nuevas, menos épsilon por g, ¿no? Que lo pasé del otro lado. Pero bueno, justamente acá ya tenemos una dependencia en épsilon, ¿no? Y fíjense que estas q's difieren de la q' en términos de orden épsilon. ¿Mm? O sea que si yo acá adentro, en lugar de poner las q, pongo las q', esta relación sigue siendo válida a orden épsilon. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque la g de k evaluada con las q viejas difiere de la g de k evaluada con las q nuevas en un orden épsilon, ¿no?
Porque, bueno, simplemente hago un desarrollo en Taylor, ¿no? O sea, un desarrollo en Taylor de esto, lo que está hecho acá abajo, ¿está bien? G evaluado en las nuevas variables es simplemente esto, ¿no? Las nuevas variables de esta transformación son las viejas más epsilon por G, ¿no? Y hay un desarrollo Taylor acá. Bueno, por supuesto, desarrollo Taylor en epsilon, ¿no? A orden 0 es esto evaluado en epsilon 0, que es la G en las viejas variables, más, bueno, las derivadas de esto respecto de G, del epsilon, por las variaciones, ¿no? Fíjense, estas funciones, cada Q está variado en un epsilon G1, ¿no? En un epsilon G. Q1 en epsilon G1, Q2 epsilon G2. Entonces, la variación de esto debido a epsilon es, bueno, la derivada de G respecto de cada una de las variables por lo que varió la variable. ¿Eh? ¿Está bien? Esto me da la variación de esta función debido a la variación epsilon, ¿no? En otras palabras, el epsilon lo que me hizo, me cambió las coordenadas, ¿no? Cada una de ellas en esta magnitud. Entonces, bueno, este sería el desarrollo de Taylor orden 1. Fíjense entonces que efectivamente, ¿no? La diferencia entre G evaluada en las nuevas o G evaluada en las viejas es un término de orden epsilon. Si lo meto acá adentro, me queda, bueno, me queda este acá, que es el mismo que este, más términos de orden epsilon cuadrado, ¿no? Entonces, al orden epsilon, que es el que me interesa, esta transformación es correcta. Y esta es la transformación inversa, ¿no? A la primera, esta de acá arriba. ¿Eh? Y fíjense que la tengo explícitamente, ¿no? Tengo explícitamente las Q viejas en términos de las Q nuevas, ¿no? Que aparecen en todos lados. Entonces, bueno, si quieren, las transformaciones infinitesimales son triviales de invertir, ¿eh? Por más complicada que sea la función esta, es simplemente evaluarla en las nuevas variables y listo. Pasarla al otro lado, evaluar las nuevas variables y tenemos ya la inversa, ¿eh? En forma explícita. ¿Está bien? Perdón, no entiendo ahí en la parte 2.37, Sí, ¿cómo se llega a esa igualdad? Porque viéndolo de abajo tengo sumando ese término de derivadas parciales. claro, pero si, de nuevo, pero acá tenés un epsilon y acá tenés otro. Cuando sale el producto te queda epsilon cuadrado. ¿Está bien? Entonces fíjate, al orden epsilon 1, estas dos cosas son iguales. El primer renglón y el segundo son iguales. ¿No? Simplemente multipliqué acá por epsilon, me quedó todo acá que es igual que esto. La diferencia es el epsilon por esto, ¿no? O sea, epsilon cuadrado. Ah, ok, como es de orden 2 no te interesa tomarlo. Exacto, exacto. Te quedo, digamos, me interesa la transformación a orden epsilon nada más. ¿No? ¿Está bien? Entonces sí, de nuevo, trabajando siempre al orden 1 en el parámetro pequeño, el epsilon, la transformación, digamos, original y la inversa son explícitas y fácilmente, ¿no? Obtenibles son directamente. Lo único que cambia es, su forma funcional es la misma, salvo que cambia el signo, ¿no? En vez de ser más epsilon g es menos epsilon g. Y la variable, por supuesto. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso si quieren es una ventaja, bueno, importante de las. Bueno, entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, viene a que si tengo esta transformación, en la forma que uno da habitualmente las transformaciones, ¿no? Uno está trabajando una dada variable que llamamos viejas y pasa a nuevas variables, ¿no? Esa es la forma en que uno da habitualmente una transformación. Bueno, la transformación inversa la tengo fácilmente de esta manera y tengo entonces las viejas en términos nuevas, ¿no? Entonces ahora que tengo las viejas en términos nuevas puedo hacer un poquito lo que había hecho ahí arriba, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, si yo tengo esta función la puedo reemplazar en el lagrangiano original y tengo el lagrangiano en las nuevas variables, ¿no? Por supuesto, para eso todavía tengo que calcular las Q-puntos, ¿eh? El lagrangiano depende no solo de las Q, sino de las Q-puntos, entonces tengo que calcular las Q-puntos. Bueno, pero acá tengo la expresión, entonces puedo calcular las Q-puntos, ¿no? Hago la derivada, coeficiente. Tengo esta relación de acá arriba, la 237. Entonces Q.K, bueno, es Q.'K, ¿eh? Menos epsilon, y acá tengo que hacer la derivada del tiempo de esta función. ¿Está bien? Que por supuesto involucra, es una derivada total, ¿no? Del tiempo.
Cuando calculo el Q punto es la derivada total. Entonces, bueno, tengo que hacer la derivada total de la G teniendo en cuenta la dependencia de todas las variables, ¿no? La explícita y la dependencia en el tiempo de las Q', ¿no? O sea, hago la derivada que ya conocemos, ¿no? La de G respecto del tiempo, sí. Y, bueno, la de G respecto a cada una de las Q' por Q punto prima, ¿no? Sumadas todas, ¿está bien? Entonces, fíjense, esta sería la forma del G punto. Del Q punto, perdón. ¿No? Y esto sería el G punto, si quieren, la derivada total de G. Bueno, y de nuevo, esta es una función, todo esto de acá es una función que depende, por supuesto, de la Q' y el tiempo, como dependía la G, pero también aparece la Q punto prima, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo una nueva función que llamo H, para simplificar la notación, HK para cada una de las variables, de las Q y las Q punto, ¿está bien? Acá, el H, por supuesto, todo acá, ¿está viendo? Bueno, entonces, fíjense, ahora tenemos estas dos relaciones, ¿no? La 237 y la 238. Q en función de las variables nuevas, Q punto en función de las variables nuevas. ¿Eh? Entonces ahora simplemente puedo ir al lagrangiano original, el L que es la función de la Q y la Q punto, y reemplazarlo ahí, bueno, y voy a tener una nueva función, que es función de las Q primas, ¿no? ¿Está bien? Esto que está acá. El L simplemente reemplazo, donde dice Q1, bueno, pongo Q1 en términos de las, no recuerdo, los Q1 eran los Q', los Q eran los Q' menos epsilon por G. ¿Está bien? Y donde dice Q punto, bueno, pongo el Q punto prima menos epsilon por H, ¿no? ¿Eh? Las dos transformaciones que vimos recién, la 237 y la 238. Eso para todas las variables, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, acá estaría, si quieren, explicitado, ¿no? Cómo hacemos el cambio, directamente. ¿Recuerdan? ¿Eh? ¿Está bien? Fíjense entonces que esto es una composición, una función compuesta de L, ¿no? Donde aparecían las Q's, ahora aparecen estos objetos, donde aparecían los Q puntos, aparecen estos objetos, y cada uno de ellos son dependientes de los Q', ¿no? Y los Q punto prima. ¿Eh? Entonces, bueno, tengo una nueva función que llamo L', funcionalmente la forma funcional en términos de las nuevas variables va a ser distinta a esta, en términos de las variables Q primadas, ¿no? ¿Está bien? ¿Ok? Fíjense, acá queda explícito lo que decíamos antes, el valor del lagrangiano es el mismo. ¿Eh? Es el mismo valor numéricamente, solo expresado en términos de la función L de las variables Q o la función L' de las variables Q'. ¿Está bien? Fíjense, funcionalmente la forma en general funcional es diferente, ¿no? El L' no es la misma función que el L, donde simplemente donde decía Q le puse Q'. ¿Eh? Es otra cosa distinta. Lo que sí es igual es el valor que toma la función, ¿eh? En cada instante, ¿no? ¿Está bien? Claro. Sí. Entonces, bueno, eso es un poco lo que está dicho acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, acá tenemos acá nos estamos viendo ya explícitamente cómo cambia, si quiere, el lagrangiano, ¿no? Cuando hacemos el cambio. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, si queremos ver cómo cambió la forma funcional, cómo es el L', la función L', en términos de la nueva variable, ¿qué forma funcional tiene? ¿Eh? Se parece a la vieja, digamos, ¿en qué difiere de la vieja forma funcional? Bueno, fíjense que es muy fácil, porque esta expresión L' lo podemos obtener de la función original L, haciendo acá podemos hacer un desarrollo en Taylor, ¿no? En términos, acá aparece explícitamente el epsilon. Entonces podemos hacer un desarrollo en Taylor, como hicimos antes de esta función, para ver qué forma tiene este L'. ¿Eh? Y hacemos eso entonces, ¿no? Lo que está explicitado acá. L' entonces es, bueno,
si hacemos el desarrollo de Taylor, de esta primera, ¿no? De esta forma acá, fíjense, primero, el orden 0 es simplemente el lagrangiano evaluado en epsilon igual 0. ¿No? O sea, nos quedaría lo que llamé acá L0. Fíjense que sería eso, ¿no? ¿Es el L0 qué es? Es el mismo L, donde en lugar de poner Q, pongo Q'. Fíjense, si pongo epsilon igual 0 acá, simplemente lo que hice es reemplazar Q por Q'. ¿Está bien? Pero en el mismo lagrangiano, ¿cierto? O sea, si quieren otras palabras, L0 sí tiene la misma forma funcional que L. Solo que en lugar de donde dice Q, pongo Q'. Donde dice Q punto, pongo Q punto'. ¿Está bien? Mientras que, fíjense, entonces, bueno, el término que falta, ¿qué es? Sería la derivada, el desarrollo al orden 1, el orden 1 del desarrollo, que sería, fíjense, el epsilon aparece en todas las variables estas, ¿no? Donde estaban los Q y donde estaban los Q puntos, aparece un epsilon. Entonces, bueno, ¿cómo obtengo el orden 1? Bueno, hago la derivada de L respecto de cada una de sus variables por lo que cambió la variable. Por ejemplo, la variable acá Q, la primera variable, digamos, Q1 sería, ¿no? Es que acá es Q1. Entonces sería la derivada de L respecto de su primer argumento, evaluado en epsilon igual 0, por lo que varió este Q1, ¿no? Este Q1 cambió en menos epsilon por G1. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la derivada de L respecto de la primera variable la puedo calcular, y además eso evaluado en epsilon igual 0, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, directamente derivando el L0. Recuerden, el L0 es el L donde estoy poniendo acá los Q', ¿no? Puedo hacer DL respecto de Q'1, DL0 respecto de Q'1 me da justamente lo que quiero, la derivada del L respecto de esta primera variable evaluada en epsilon igual 0. ¿Está bien? O sea que lo escribo como está acá abajo. Esto es justamente lo que quiero, bueno, por la variación de la variable, menos epsilon por G. Y por supuesto sumado para todas las que serían las Q', ¿no? Q'1, Q'2. Todavía me falta la dependencia de los Q puntos. Pero es lo mismo, ¿no? Hago la derivada del L0 respecto del Q punto prima. ¿Está bien? Y eso ya me da la derivada de L respecto de toda esta variable evaluada en epsilon igual 0. Por lo que varió esta variable, que es menos epsilon 8. ¿Está bien? Bueno, entonces este sería el desarrollo completo al orden epsilon, ¿no? Que es el que me interesa. Estoy trabajando ese orden. ¿Está bien? Bueno, acá está aclarado que simplemente L0 es el L evaluado en epsilon igual 0, ¿no? O sea, es la misma función L, donde simplemente puse las variables nuevas. Funcionalmente es la misma función. Entonces, fíjense, ahora sí puedo ver cómo cambió funcionalmente el lagrangiano, la forma funcional del lagrangiano, ¿no? ¿Está bien? Justamente. Profe, una pregunta. Sí, decime. Viste, tanto en la 240 como en la de abajo, cuando pones L0, pones Q1' por Q1 punto prima. Ahí falta la coma en ambos casos. ¿Dónde? Perdón. En la 240, en el miembro izquierdo, en la primera. Sí. Falta la coma nomás. Me comí. Sí, falta una coma. Bien. Gracias. Como la vi en los dos términos, me pareció. No, Ok, perdón. gracias. Sí. Sí, es una. Sé que copiar y pegar una cosa que ya estaba mal, ¿no? Por eso. Sí, no, efectivamente, no, falta una comita. Claro, ok, gracias. No, gracias a vos por aclararlo, sí. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, esta es la relación, esta es la relación del cual del lado derecho hice el desarrollo Taylor, ¿no? Entonces, bueno, ahora puedo comparar el L es igual al L0 más todo este término acá. Y el L0 tiene la misma forma funcional que este. Entonces, si quieren, el cambio en la forma funcional está dada por el término este, la suma de estos dos, ¿no? Las dos sumas, que son de orden epsilon. ¿Está bien? O sea, obviamente, a orden epsilon igual 0, la forma funcional no cambió.
Ya sabemos eso, ¿no? Porque cuando epsilon es igual a 0, las variables eran las mismas, ¿no? Los Q y los Q' eran los mismos, ¿no? Pero bueno, funcionalmente, acá estoy escribiendo la misma función, donde en un lado le pongo las Q's y en el otro lado le pongo Q'. ¿Está bien? A eso llamo L0. Entonces, fíjense, funcionalmente la diferencia de la forma funcional viene por estos términos, de lo que está representado acá, ¿no? Este. El delta L, lo que llamo delta L va a ser la diferencia en forma funcional, ¿no? L' menos la forma funcional que tendría el L en las variables Q', pero si tuviera la misma función L. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, esto es como cambia la función L al hacer la transformación. Ahora, justamente sobre un epsilon. Bueno, acá viene un punto que puede ser medio confuso, ¿no? Pero fíjense, acá tengo explícitamente cómo cambia la forma funcional en términos de las variables primadas, ¿no? Delta L es una cierta función, ¿no? Que es justamente la diferencia entre la forma funcional original y la nueva, y está expresada en términos de las variables primadas, ¿no? Porque por supuesto los G y los H dependen de las variables primadas, todo esto depende de las variables primadas. O sea, tengo en forma explícita cómo depende el lagrangiano nuevo de las variables primadas. ¿Está bien? ¿Ok? Pero bueno, de nuevo, lo que tengo acá simplemente es una representación de la función esta, ¿no? Explícita en términos de las Q'. ¿Está bien? Entonces, bueno, yo lo podría, digamos, si yo me fijo en la forma funcional solamente, puedo escribir cualquier variable acá, ¿no? ¿no? Por ejemplo, podría usar las variables originales. ¿Está bien? Las Q originales. Lo cual en cierto sentido es lo razonable. ¿Por qué? Porque el L0 no es otra cosa que el lagrangiano original, ¿no? ¿Está bien? Las variables originales. Entonces, bueno, cuando hago esto, es más razonable pensar que lo estoy derivando respecto de sus variables originales, ¿no? De las Q. ¿Está bien? Entonces, bueno, justamente como acá ya lo tengo explícito en términos como una función, lo que me interesa es ver la forma funcional. Esto es matemático, no tiene nada que ver en principio con la dinámica. Todo matemático. Estoy analizando las funciones L. ¿Está bien? Y cómo cambian cuando hago un cambio de coordenadas infinitesimales. Entonces, bueno, como ya lo tengo explícito su forma funcional en términos de ciertas variables que llamé Q', bueno, yo a esas variables les puedo dar el nombre que quiera. Entonces me conviene darle el nombre de las variables originales, las Q, simplemente porque, bueno, porque los L0 que aparecen explícitos en las derivadas estas no son otra cosa que los lagrangianos originales que estaban en las variables Q. Entonces, bueno, si lo que me importa es simplemente analizar la forma funcional del lagrangiano, uso las variables originales. Escribo esto, simplemente donde dice Q pongo, donde dice Q' pongo Q, donde dice Q' pongo Q'. O sea que simplemente reescribo el delta L de esta manera, ¿no? Donde acá ya no lo llamo L0 porque me estoy refiriendo al L original. ¿Está claro eso? Es un poquito... puede ser confuso, pero de nuevo, lo que estoy analizando es cómo cambió la forma funcional. No me interesa quiénes son las variables que me definen. Las variables acá simplemente me dicen a qué lugar de la dependencia funcional del L corresponde, ¿no? L es una función de la Q1, Q'1, Q2, Q.2, etc. Bueno, simplemente estas variables se refieren a... Lo que aparece acá se refiere a quiénes son las variables o qué lugar ocupan las variables en ese conjunto de la dependencia funcional de L. ¿Está bien? Que es lo que explicité acá cuando hice esta expresión. Acá tengo un Q', acá me aparece el Q', un Q'1, digamos, bueno, me fijo acá y veo dónde está el Q'1.
acá me aparece un Q punto prima 1, bueno, me fijo acá y veo dónde aparece el Q punto prima 1. Entonces simplemente esto me está dando una relación entre las variables que aparecen acá y las variables que aparecen acá. Esto es la forma explícita en ese sentido. Entonces, bueno, simplemente en lugar de usar los primados, uso los originales porque es lo natural. Porque las funciones que estoy derivando estaban definidas en términos de las variables originales. ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren el resultado importante, esto me dice cómo cambia la forma funcional del lagrangiano al hacer el cambio de variables. Bueno, y ahora lo elaboramos un poquito, ¿no? Por ejemplo, recordamos que este h no era otra cosa que la derivada total de g, ¿no? ¿Está bien? El g punto, el dg a dt total, ¿está bien? Que es esta expresión. Si los g ahora lo considero en términos de las q originales, es simplemente esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, si reemplazo acá donde dice h, pongo la derivada total de g respecto al tiempo, que es lo que es, tengo esta expresión para la variación funcional. Y acá, bueno, acá viene el viejo truco, ¿no? De escribir esto como una derivada total de L a de Q punto por G, menos lo que sobra, ¿no? Lo que sobra es, por supuesto, la derivada del tiempo del L a de Q punto. Todo eso por G. ¿Está bien? O sea, esto directamente es lo que habíamos deducido acá, y acá simplemente hacemos ese truco, ¿no? Escribir esto de esta manera. ¿Está bien? Entonces, bueno, nos queda esto de acá. Fíjense que si acá si unificamos sacamos este factor común GJ acá, unimos estas dos sumas, nos queda esto de acá. Fíjense que salvo el signo, son las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Y lo que me queda es el menos epsilon por esto de acá, ¿no? La derivada total. Entonces fíjense que, bueno, justamente como digamos, usamos las ecuaciones de Lagrange, ¿está bien? Esto efectivamente es el lagrangiano, estas son las variables, sabemos que cumplen estas relaciones igual a 0, de manera que, fíjense, la variación del lagrangiano, la variación de la forma funcional del lagrangiano, cuando hice ese cambio de variables, tiene esta expresión, esto se hace 0, y me sobrevive solo esto acá, porque está acá. O bueno, por supuesto puedo sacar la derivada fuera de la sumatoria, ¿no? Puedo escribir esto así. Bueno, entonces este sería, fíjense, después de todo este largo camino, encontramos cómo cambia la forma funcional del lagrangiano, o sea, cuánto difiere lagrangiano cuando hago ese cambio de variable. Fíjense, nos queda una cosa muy compacta. Esta sería la idea, ¿no? Cuando uno hace el cambio de variable que está acá abajo, ¿no? Acá lo vuelvo a explicitar. Hago Q' igual a Q más epsilon por una cierta función de las Q. Bueno, el cambio funcional lagrangiano es de esta manera, es esto. O sea, esto sería, por ejemplo, si yo hago este cambio de variable en el lagrangiano y me queda un nuevo lagrangiano L', de la Q', bueno, la forma de ese L', expresado en la Q', difiere funcionalmente su forma del lagrangiano original por este objeto, de esta forma, ¿no? Por esta forma funcional. ¿Está bien? Y fíjense, aparece como una derivada total. Bueno, entonces, esto sería lo genérico, ¿no? Esta es la transformación genérica y esta es la variación de la forma funcional genérica que resulta. Hasta acá no hay nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa entonces si uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si el lagrangiano tiene una cierta particularidad que cuando yo le hago un dado, le doy un cambio de variable especial, particular, su forma funcional no varía? ¿No? O sea, yo analizo cómo es el lagrangiano, la forma funcional del lagrangiano, no miro en otra cosa que eso. ¿Qué función es el lagrangiano? Y me fijo qué cambios de variable puedo hacer de esta forma, tales que al hacer este cambio de variable, la forma funcional del lagrangiano no cambie. Eso lo puedo hacer yo a priori, en principio, mirando el lagrangiano nada más.
Bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Bueno, que si yo encuentro que hay una transformación de este tipo que hace que la forma funcional lagrangiana no cambie, o sea que delta L sea cero, entonces, bueno, quiere decir que la derivada de esto es cero, o sea, que lo que está acá adentro es una constante de movimiento, ¿no? Fíjense, esto es una derivada total del tiempo. Entonces, bueno, es medio sorprendente, ¿no? El resultado. Estoy analizando la forma funcional del lagrangiano, estoy viendo qué tipo de cambios de variable hacen que esa forma funcional no cambie, y de esa formación puedo obtener funciones de las variables, ¿no? Que son constantes de movimiento, o sea que no cambian en el tiempo. ¿Está bien? Se podría decir que esto... Profe, una pregunta. Dale, sí, sí. ¿El delta L no Sí. sería aproximadamente cero, no igual a cero? Tipo, es Claro, un diferencial, ¿no? Por claro, eso, pero esa, no, por eso, pero esa orden epsilon, ¿no? O sea, yo me fijo que, si yo sí. verifico que el lagrangiano no cambia a orden epsilon. Cuando hago esta transformación, lo que verifico es que no cambia a orden epsilon. Es lo que me necesito, no necesito más. Claro, pero el hecho de afirmar que lo de adentro del paréntesis sea una constante no Sí. valdría, o sea, vale porque está igualado a cero, pero a lo que voy es, ¿no sería como una aproximación ese cero? Bueno, vos verificás que tu lagrangiano, cuando hace el cambio, no cambia a este mismo orden. O sea, yo lo que estoy analizando acá es el cambio al orden epsilon, no el cambio a orden más alto. Entonces, si yo verifico que el cambio de orden epsilon es cero, entonces esto es cero, estrictamente cero. Porque este es el cambio de orden epsilon, ¿no? ¿Está bien? ¿Y por qué decimos que el cambio vale cero? No entendí eso. Eso es lo que, ahora lo vemos con algún ejemplo, digamos, pero al principio eso es lo que uno tiene que buscar a dedo, ¿no? Uno mira el lagrangiano y se fija cuáles son los cambios de este estilo, qué funciones tengo a poner acá, esta G de acá, que hacen que el lagrangiano no cambie, su forma funcional no cambie al orden epsilon. Ah, ok. ¿Eh? ¿Está bien? O sea, por eso, vos verificás al mismo orden que dedujiste esto, no a orden más alto. Claro, pero entonces como que no toda transformación te va a dar que el cambio vale cero, ¿o No, 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 sí? no, 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 en general no. Ah, Lo claro, lo claro. raro es que sí. ¿Eh? Ah, buenísimo. Ahí Habitual- entendí. habitualmente vas a tener esto. Cuando vos haces un cambio Claro, genérico te va a dar esto. claro. Y Ok, esto no tiene por perfecto. qué ser una constante de movimiento. De Claro, hecho, en ok. general no lo es. Claro, pero justamente cuando vos encontrás uno, encontraste un tesoro, digamos, una perlita, ¿no? ¿Eh? Claro, Encontraste un total. objeto que es una constante de movimiento. Bueno, Buenísimo. eso en Maneder, ¿no? Lo interesante y lo importante del Maneder, ¿no? Que analizando formas funcionales, haciendo una operación puramente matemática, uno obtiene datos sobre la dinámica, ¿no? Obtiene objetos que son constantes de movimiento. ¿Eh? Bueno, es importantísimo ese es el resultado de ese. Pero bueno, lo que es importante es entender bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Estamos refiriendo a cambios de la forma funcional. O sea, yo hago este cambio de variables, ¿está bien? Me fijo el nuevo lagrangiano, el L' de las Q', qué forma funcional tiene en tener esas nuevas variables, y veo si ese nuevo lagrangiano, L' como función de las Q', tiene la misma forma funcional o no del lagrangiano original en términos de las Q. ¿Eh? Si la tiene, bueno, entonces yo sé que este objeto de acá es una constante en movimiento. ¿Está bien? Bueno, bueno, por ejemplo, un ejemplo trivial, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un lagrangiano no depende de una variable, de una coordenada, ¿no? Digamos, no depende de QR, digamos. De entre las NQs, no depende de QR. ¿Mm? Entonces, bueno, fíjense, en ese caso, si yo hago un cambio de variable donde la QR la cambio en un valor epsilon, ¿eh? Bueno, acá hay otro error, acá debería ser Q', ¿no? No sé, ¿está bien? Ahí quedó.
¿Está bien? Si la nueva Q'R es QR más un epsilon, más epsilon, digamos, ¿no? El parámetro de la transformación, por ejemplo. ¿Eh? Fíjense que eso sería S por la función F, ¿no? Si quieren, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, obviamente el lagrangiano no cambia, ¿no? En las nuevas variables, o sea, las variables son todas las mismas, salvo una de ellas, que yo simplemente le sumo una constante. ¿Eh? Si quieren lo puedo llamar el epsilon, le sumo un epsilon, ¿está bien? Entonces, fíjense, ahí tengo una transformación de la forma que quería, donde simplemente las G son todas 0 para todas las variables, salvo para la variable R, de la que no depende el lagrangiano, que simplemente vale 1. G vale 1, para eso. Digamos, GR vale 1 y las otras G son 0. Obviamente el lagrangiano, la forma funcional no va a cambiar, ¿no? En las nuevas variables, el lagrangiano va a ser el mismo, obviamente, simplemente porque no dependía de esa coordenada. Y por supuesto, la Q punto, la nueva Q punto va a ser la misma que la vieja, porque esto es una constante. Cuando yo la derivo del tiempo, me da 0. ¿Está bien? Entonces, el nuevo lagrangiano va a ser exactamente igual. Ya no va a cambiar la forma funcional. Entonces, obviamente me aseguro de que tengo una constante de movimiento. Y esa constante de movimiento es esta, ¿no? Esta sumatoria. Por supuesto, en la sumatoria, como todas las G son 0 salvo una, la GR, que vale 1, lo que me queda es que dLA de Q.R es constante. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, pero obviamente eso es correcto, pero además es medio trivial, ¿no? Porque ya lo sabíamos por las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Las ecuaciones de Lagrange me dicen que dA de t de L de Q.R es igual a dL de QR, pero si L no depende de QR, es 0. O sea, dL de Q.R es constante. ¿Vale? Eso ahora obviamente venía directamente de las ecuaciones de Lagrange. Pero bueno, si quieren lo recupero por el lado de Nether, ¿no? El teorema de Nether, para mostrar simplemente un ejemplo trivial, pero está bien, pero claro, ¿no? De cómo es el teorema de Nether, ¿no? De hecho, bueno, ya empezamos a dar nombres a las cosas. Estas cosas que aparecen siempre en el lagrangiano, la derivada de L respecto de los Q puntos, bueno, eso lo vamos a llamar los impulsos. ¿Eh? Así como estas son coordenadas generalizadas, las Q, bueno, los llamamos impulsos generalizados. ¿Está bien? La razón, bueno, fíjense, ¿no? En la forma más, si los X fueran componentes cartesianas, ¿está bien? Recuerden, la energía cinética aparecería un medio de la masa, ¿no? Por la componente cartesiana x punto al cuadrado, ¿eh? La suma de todas ellas, pero bueno. Entonces cuando hacemos la derivada del lagrangiano, que nos afecta a la energía cinética, el 1 medio de mx punto cuadrado, su derivada respecto de x punto me da m por x punto, que no es otra cosa que la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Correspondiente a esa coordenada. Entonces, bueno, cuando usamos coordenadas generalizadas q, entonces, bueno, la de q punto correspondiente lo llamamos impulso P generalizado, ¿está bien? Simplemente una notación. Y bueno, y el hecho, por ejemplo, esto que nos apareció acá y que es bastante común, ¿no? Que el lagrangiano no dependa de una coordenada dada, explícitamente. Entonces, bueno, sí puede depender, sí depende en general del Q punto, pero no del Q, por ejemplo. Entonces, bueno, decimos que esa coordenada es cíclica, ¿está bien? Cuando el lagrangiano no depende de una coordenada, decimos que esa coordenada es cíclica, ¿está bien? Es notación, digamos, de denominaciones que vamos a usar seguido. Impulso generalizado a estas derivadas y, bueno, coordenada cíclica a aquella de la cual no depende el lagrangiano. ¿Está bien? Simplemente para ir incorporando. Bueno, podemos ver un ejemplo. Hacemos dos cosas. Pues, sí. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? dale, por favor, sí. Entonces, siempre que, por ejemplo, demos con esta transformación que nos permita tener la forma funcional de los lagrangianos iguales,
va a pasar que la derivada del lagrangiano respecto a la coordenada punto va a ser una constante. No. Lo que va a ser constante siempre es este objeto de acá, de Nether, ¿no? Que involucra estas derivadas y las funciones estas. Ah, ok, lo otro era solo forma parte del ejemplo. Claro, el ejemplo del caso, claro, que simplemente la transformación era que estas eran todas cero, las G, salvo para una sola que valía 1. Ok, listo. Entonces, que era justo la variable, la coordenada de la que no dependía el lagrangiano. Entonces, bueno, sí, acá te quedó el DL del Q punto S, nada más. Te quedó un 1 ahí y 0 para todos los otros, ¿no? Pero en general es la suma esta, ¿no? La variable que se conserva en es esta. La función Listo. conservarse. Gracias. No, por nada. Ahora vamos a un ejemplo, ¿está bien? Pero antes, si quieren, vemos la conservación de la energía, ¿por qué? Bueno, pues esencialmente por esto, porque fíjense, esta forma del teorema de Nether, que es en realidad, el teorema de Nether es un poco más general, ¿está bien? Pero esta, si quieren, la forma más útil y más conceptualmente más directa de entender, digamos, ¿está bien? Pero, digamos, no nos permite ciertas cosas. Por ejemplo, no nos permite deducir la conservación de la energía, ¿está bien? Entonces, bueno, esa conservación de la energía, que es por supuesto una cosa que es importante y habitual en la mecánica, bueno, por supuesto la tenemos que deducir aparte, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, veamos, es muy simple la deducción. Fíjense, si hacemos la derivada total del lagrangiano, ¿no? Como ya sabemos, de cualquier función, ¿no? Que depende de varias variables, bueno, tenemos que ver cómo cambia en el tiempo esa función por el cambio en el tiempo de todas sus variables. Si depende explícitamente y si depende del tiempo las otras variables, ¿no? Por supuesto, la lagrangiano depende, además del tiempo en general, depende también de la Q y de la Q punto, ¿no? Entonces, bueno, su derivada total involucrará también dl de Q por Q punto más dl de Q punto por Q2 puntos, sería, o la derivada del tiempo de Q punto, ¿no? ¿Está bien? Esta sería la derivada total, simplemente. Y bueno, y volvemos a usar el truco. Con este objeto acá usamos el truco de siempre, de escribir esto como una derivada total menos lo que sobra, ¿no? Escribimos esto como la derivada total de dl Q punto por Q punto, menos lo que sobra, que es Q punto por la derivada del tiempo de esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que en ese caso, si hacemos ese reemplazo acá, la derivada total del lagrangiano nos queda este objeto de acá. Simplemente acá junté, digamos, este de acá con este, ¿no? Este con este. Me quedó esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, y este acá le saqué el factor común Q punto K que tenían los dos términos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente sería esto, la derivada parcial, bueno, y bueno, acá usamos un poquito la notación, ¿no? Fíjense, por un lado acá tenemos las ecuaciones de Lagrange, ¿no? ¿Está bien? Salvo el signo, ¿no? Pero bueno, sabemos que esto es cero. Estamos hablando siempre de las verdaderas trayectorias, ¿no? Entonces esto es cero. Satisfacen las ecuaciones de Lagrange. Entonces, fíjense, la derivada total nos queda simplemente este término y este, y acá, bueno, usamos la notación que decía, ¿no? A esto lo llamamos los impulsos generalizados, ¿no? Los PK, ¿no? Para escribirlo. Entonces, bueno, fíjense qué pasa. Si esto, bueno, hasta acá no hay nada, simplemente un pase, ¿no? Hacer un poco de manipulaciones diferenciales. Bueno, pero fíjense, acá tenemos dos derivadas totales. Esta y esta, bueno, ¿qué pasa si yo paso esto para acá? Bueno, al revés, paso esto para acá, que es lo más usado, ¿está bien? Bueno, tenemos una relación, ¿no? Fíjense, ¿qué pasaría si el lagrangiano no dependiera explícitamente del tiempo? O sea, yo lo miro, lo escribo, digamos, y me fijo y no depende explícitamente del tiempo. Depende solo de las Q y las Q puntos, pero no del tiempo. O sea, esta derivada parcial es cero.
Entonces, bueno, si quieren, pasando esto para el otro lado, me queda que una derivada total de un objeto igual a 0. O sea que este objeto es constante en el tiempo. ¿Está bien? Esto es una constante de movimiento. Por su derivada total no cambia. O sea, este objeto no cambia en el tiempo. Por más que cambien todas sus variables, las que depende, cambian en el tiempo, el objeto en sí no cambia. Vale siempre lo mismo, el mismo valor. ¿Está bien? Por eso aparece una derivada total, ¿no? Es lo que me importa. ¿Está bien? Entonces, bueno, el objeto este es constante de movimiento. ¿Cuándo? Profe, Sí, decime. ¿por qué restás esa L? Arriba no está, no estaría viendo. Ah, no, digo, supone que el DL, que la longitudinal no dependiera del tiempo explícito, que esto fuera 0. Sí. Entonces, bueno, Ah, esto lo paso para el otro lado y me queda una gran derivada total igual a claro. 0. Ah, bien, 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 bien. Genial, Es gracias. simplemente para identificar el objeto que es constante, ¿no? Que es este. Bueno, y notablemente esto es lo que uno llama la energía del sistema. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque simplemente, bueno, fíjense, entonces definimos a la energía del sistema como este objeto. Desde acá, desde ahora en más, cuando hablamos de energía nos referimos a este objeto de acá. ¿Está bien? Y bueno, y esa energía será o no será constante, depende de qué, de si el lagrangiano depende o no explícitamente del tiempo. ¿Eh? Si L depende del tiempo explícitamente, entonces esto no es constante. Es la energía, pero no es constante. Y si L no depende del tiempo explícitamente, entonces esto es la energía y es constante. ¿Está bien? ¿Por qué la llamamos la energía? Fíjense, ¿qué pasaría si la energía cinética tuviera esta forma genérica, ¿no? ¿Está bien? Se podría escribir así, como una forma bicuadrática en las velocidades generalizadas, con un factor genérico de las coordenadas, ¿no? ¿Está bien? Y además el potencial fuera una función de las Q nada más. O sea, el lagrangiano fuera esta menos esta B. Bueno, fíjense que lo que recuperamos cuando hacemos esta cuenta de acá no es otra cosa que la energía mecánica, la suma de T más B. ¿Dónde se ve eso? Bueno, fíjense, el P de acá no es otra cosa que el DL respecto del Q punto, ¿no? K. Y por supuesto, como el B no depende del Q punto, la única derivada, el único término que afecta a la derivada de Q punto es la energía cinética, ¿no? Entonces, bueno, dl de Q punto es dt a de Q punto. Y fíjense, cuando yo derivo respecto de Q punto, acá, por ejemplo, imaginemos, no, tenemos esta doble sumatoria, ¿no? En todas las variables. Cuando yo derivo respecto de un particular Q.K, el K aparece ya sea como una I o como una J. Por ejemplo, cuando el valor K, llamemos que K fuera 1, ¿no? Derivo T respecto de Q.1. El Q.1 va a aparecer en la doble sumatoria una vez como I y otra vez como J, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando aparece, por ejemplo, cuando aparece como J? ¿Cuál es la derivada del T respecto del Q.1 cuando J toma el valor 1? ¿Eh? Bueno, es todo el factor que multiplica Q.1. ¿Y cuál es el factor? Es la sumatoria sobre I de todo esto, ¿no? Con J igual 1, ¿no? Fi1, o sea, esta doble sumatoria pensémosla como la sumatoria para J, estaría la sumatoria para I, Fi1 por Q.1, más otra sumatoria igual para I, pero para J2, Fi2 por Q.2. Cada uno de ellos multiplicado por una sumatoria sobre I de Fi1 por Q.I, el otro la sumatoria para I de Fi2 por Q.I. Entonces, bueno, cuando yo derivo respecto de Q.1 y el Q.1 aparece como un J, me queda la sumatoria para, ¿no? Fi 1 Q.I. Me quedaría esta sola sumatoria para I, pero con J igual 1. ¿Qué pasaría cuando el Q.1 aparece como I? Bueno, aparecería lo mismo, ¿no? Aparece lo mismo la sumatoria ahora sobre J, aparecería F1J por Q.J.
sumado sobre todo J. O sea, aparece, salvo el orden de los términos, en un caso aparecería la sumatoria sobre I de Fi1, en otro caso aparece la sumatoria sobre J de F1J. O sea, salvo el orden de los términos, aparece la misma sumatoria. Cuando hago la derivada. ¿Está bien? Entonces, bueno, en realidad este objeto de acá tiene que ser simétrico. Fij tiene que ser igual a Fji. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier parte que no sea simétrica no contribuye a esta sumatoria. Se cancela la sumatoria, porque está multiplicada por un término que es simétrico en IJ, ¿no? Entonces, bueno, a esta sumatoria solo contribuye la parte simétrica de Fij. Así que, bueno, este objeto acá es simétrico, así que Fi1 es igual a F1i. Entonces las dos sumatorias son iguales. O sea, las dos sumatorias que aparecen cuando derivo la energía cinética respecto de Q.1 son iguales. ¿Está bien? Y están multiplicadas por un medio, así que me queda simplemente cualquiera de ellas, una sola de ellas, me queda la sumatoria, por ejemplo, para I, de Fi1 por Q.i. Eso cuando derivo el L respecto de Q.1. Bueno, para hacer este cálculo tengo que volver a multiplicar por la cosa que derivé, la tengo que multiplicar de nuevo por Q.1 y sumar para todos ellos. O sea, vuelvo a recuperar lo mismo, salvo el 1 medio, recupero exactamente la misma sumatoria. Entonces, bueno, cuando hago eso acá, lo que tengo en ese caso es simplemente si quieren, 2 veces la energía cinética. O sea, cuando hago esta operación acá, lo que obtengo, para este tipo de energía cinética, que se pueden escribir de esta manera, obtengo 2 veces la energía cinética. Bueno, cuando yo le resto el L, que es T menos B, fíjense, 2T menos T me queda T de nuevo, y menos B me queda más B. O sea, me queda T más B. O sea que este objeto acá, lo que es, en este caso particular, cuando la energía cinética se puede escribir así, y el potencial de esta forma, lo que obtenemos acá es la energía mecánica. Pero en general, cuidado porque en general lo que llamamos energía, que calculamos así, no es la energía mecánica. ¿Está bien? Pueden usarlo. Muchas veces lo es, pero muchas otras veces no. Lo es si podemos escribir la energía cinética de esta manera. ¿Está bien? Ahora vemos algún ejemplo también. ¿Está bien? Profe, Sí, decime. 2 cosas. No entendí muy bien esta última parte de la... O sea, para ver que si la energía... Sí, no, sí. esa, no sé, no seguí mucho esa Bueno, explicación. y tenés que ver, digamos, cuando haces el cálculo con esta forma funcional acá, y teniendo en cuenta que estos F y J acá son simétricos, ¿no? ¿Está bien? En los índices. F y J es igual a FJI. ¿Está bien? Porque cualquier Está bien, parte y que no F... fuera simétrica se cancela en esta sumatoria. Entonces, bueno, con esa consideración, fíjate, haz la cuenta. Cuando derivas respecto de un Q punto, el PK acá es la derivada de L respecto de Q punto K. Cuando derivas este objeto respecto de uno en particular, de un Q punto particular, ese Q punto particular, digamos Q punto 1, te va a aparecer ya sea como I o como J. Y cada uno de ellos te va a dar una sumatoria de la F1J por la Q.J, digamos. La derivada de esa. Te va a dar dos sumatorias iguales. Por el 1 medio, se cancela y te queda una sumatoria. Claro, ahí está bien, sí, me Entonces te confundía. aparece 2T. Sí, decime. ¿Qué te El F es una función que de las simplemente QS. es como para... Claro, pero es simplemente para... O sea, es una función nueva, no es de las que venimos... Viste que antes veníamos con G, con H, a veces No, una no, no, F, no. una F de esas. No, esta es una forma genérica de escribir la energía cinética. Ahora lo vemos en un ejemplo, si quieren. Si quieren, veamos el Perfecto. ejemplo ese. Así de paso se aclara un poquito eso, ¿no? ¿no? El ejemplo justamente de energía que se conserva, pero no es la energía mecánica, ¿no? Fíjense, el problema ¿cuál es? Es un aro, y tenemos la partícula enhebrada en un aro de radio A, el origen en el centro de coordenadas, digamos. ¿Está bien? Y ese aro tiene un motor que lo hace girar a velocidad angular constante, omega. ¿Está bien?
O sea, si quieren, digamos, los grados de libertad del problema serían, bueno, en principio tenemos, ¿no? Escrito en coordenadas esféricas, ¿no? Tenemos el radio de la partícula, el θ, ¿no? La inclinación del vector posición respecto al eje Z, y el phi, que sería, ¿no? la relación entre la proyección del radio sobre el plano XY y el eje X, ¿no? Las coordenadas usuales en esférica. Bueno, los vínculos, ¿cuáles son acá? Bueno, obviamente, el radio es A, es un vínculo holónomo, ¿no? El phi es omega por t, si quieren, eligiendo propiamente el origen del tiempo, ¿no? Cuando el aro pasa el t igual 0, cuando pasa por X, está en el plano XZ. ¿Está bien? Por ejemplo. Bueno, entonces fíjense, la única variable es θ, ¿no? Hay un solo grado de libertad. Acá tenemos dos vínculos holónomos, R igual a y phi igual a omega t. Fíjense, acá tenemos un vínculo que depende del tiempo, ¿no? Es holónomo, pero depende del tiempo, ¿no? Eso es importante, porque vamos a ver justamente que la energía no es la energía mecánica cuando tenemos vínculos que dependen del tiempo. ¿Está bien? Bueno, entonces hacemos lo usual, escribimos la posición de el vector posición de la partícula, en términos de las coordenadas generalizadas, acá es simplemente θ. ¿Está bien? La componente X, componente Y, componente Z, simplemente, ¿no? En términos de θ, R, θ y phi, pero bueno, R es A y phi es omega t. ¿Está bien? Simplemente esto. Por supuesto, el X punto vector, ¿no? La velocidad vector es esto, haciendo la derivada medio horrible que queda, ¿no? Porque tenemos dependencia explícita en el tiempo acá y tenemos dependencia en el tiempo de θ, ¿no? Entonces, θ punto, ¿no? Y cuando derivamos el coseno de este nos aparece el omega, ¿no? Entonces, bueno, esto sería simplemente derivar esta cosa muy... Y ahora, si queremos calcular la energía cinética para escribir la lagrangiana, bueno, obviamente hacemos el módulo al cuadrado, que bueno, usando las propiedades, ¿no? Haciendo esto al cuadrado, fíjense, aparece el cuadrado de esto más el cuadrado de esto. Bueno, aparece el componente X, X punto cuadrado y punto cuadrado, ¿no? Aparece esto al cuadrado más esto al cuadrado. Está bien, que queda coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1, si me queda esto al cuadrado. Lo mismo, cuando tengo el cuadrado de esto más el cuadrado de esto, también, ¿no? Se va el seno este al cuadrado con el coseno este al cuadrado, la suma da 1. Y después aparece el doble producto, ¿no? Cuando hago el cuadrado de cada uno. Este por 2, más este por 2. Pero fíjense que este por este es igual a este por este, ¿no? Aparecen exactamente los mismos factores. En distintos órdenes, pero no importa, cuando hago el producto me quedan los mismos factores. Pero con el signo contrario, de manera que cuando los sumo se cancelan, ¿no? Entonces solo sobreviven estos de acá. Que bueno, queda esto, ¿no? Fíjense, termina incluso este con este. Seno cuadrado más coseno cuadrado 1, me queda una relación muy simple, ¿no? Entonces, bueno, energía cinética es este de acá. Y bueno, el potencial, por supuesto, es mgz, ¿no? Z es a coseno θ. Entonces, bueno, esta sería, fíjense, observemos la energía cinética, ¿no? Acá ya se ve que hay un problema, ¿no? Porque la energía cinética no es de la forma que habíamos visto antes. Aparece un término acá que no depende de las velocidades generalizadas, ¿no? Un término lineal. ¿Eh? Bueno, pero no importa. Esto es lo que es. Esta es la energía cinética, esta es la energía potencial, la lagrangiano es este. Fíjense, el lagrangiano es independiente del tiempo, ¿no? Acá no hay ninguna dependencia del tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dale. El problema ahí es que no depende de un acupunto, ¿no? No que depende de las otras variables. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, seno de θ por phi punto, no sé, lo que sea. Si punto al cuadrado. Como una Si fuera sí. si fuera bicuadrático, o sea, o θ punto por phi punto, por ejemplo. Claro, si tuviera un θ punto por un phi punto, estaría perfecto. Sería de la forma que habíamos visto antes. Ah, genial. Buenísimo, gracias. No, por nada. Claro, justamente, acá no. Ahora, después lo vemos un poquito más explícito, rápido, pero van a ver. Entonces, bueno, no de la forma, pero no importa, no se preocupen por eso, por ahora, ¿no? Simplemente vemos que el lagrangiano, que es la diferencia de estas dos cosas, no depende del tiempo. No aparece explícitamente el tiempo. Entonces, bueno, esto me dice inmediatamente, porque ya sabemos que la energía
bueno, que en este caso es un solo grado de libertad, así que simplemente esto es constante. ¿Eh? Bueno, si hacemos la cuenta, esta cuenta de acá, fíjense, bueno, hay que hacer, es muy simple, ¿no? Hacer la derivada de esta, ¿no? De tita punto, bueno, fíjense que acá no desaparece esto, me queda el 2 con este 2 se me va, me queda m al cuadrado tita punto. Cuando lo vuelvo a multiplicar por tita punto, me queda m al cuadrado tita punto cuadrado. ¿Eh? Bueno, y ahora esto sería el tita punto de L de tita punto, y ahora le resto el L, que es este de acá. Y fíjense, ¿no? Cuando resto este, bueno, este con este me hace aparecer el 1/2 de m al cuadrado tita punto, pero me aparece este término con signo menos acá. Entonces fíjense, la energía que se conserva, que es esta, fíjense que no es la mecánica, ¿no? No es T más B. El T, hay un cambio de signo acá. O sea, esto acá no es T. ¿Eh? Este sí es B, pero este no es T. O sea que esto de acá no es la energía mecánica. Sin embargo, es la energía que se conserva, ¿no? Lo que llamamos energía es esto, que no es la mecánica y se conserva. La energía mecánica no se conserva. ¿Eh? Está claro por qué no se conserva la energía mecánica, ¿no? ¿Eh? Hay un motor, digamos. Claro, justamente tenemos la fuerza acá de vínculo, pero si miramos la partícula, ¿no? ¿Quién está haciendo trabajo sobre la partícula acá? La fuerza de vínculo, ¿no? La normal del aro sobre la partícula. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá hay una fuerza que se está haciendo trabajo sobre la partícula que no es potencial, ¿no? La otra fuerza, por supuesto, es el peso, pero el peso lo puedo incorporar en una energía potencial. ¿Eh? En cambio, la tensión, perdón, no la tensión, la normal, que hace el aro sobre la partícula, esa no es una fuerza conservativa. ¿Eh? Y está haciendo trabajo, ¿no? Efectivamente, como decir, por el motor. De última es el motor el que está entregando la energía, pero bueno, sobre la partícula está haciendo trabajo la fuerza del vínculo, ¿no? Que no es potencial, entonces no es conservativa, no la puedo. Entonces la energía mecánica no se conserva. Sin embargo, sí se conserva este objeto, ¿eh? Que se llama la energía, y que se deduce simplemente, fíjense, ¿no? De haber visto la independencia de la energía no del tiempo, nada más. ¿Eh? Profe, una pregunta. Sí. ¿Es correcto llamarle energía a eso? O sea, Sí, sí. Bueno, ¿es es un nuevo correcto. tipo de energía, acaso? No, bueno, lo llamamos la energía del sistema. Cuando nos referimos, en mecánica, ahora cuando decimos energía nos referimos a esto, que puede o no coincidir con la energía mecánica. ¿Está bien? Claro, pero sería como un nuevo tipo de energía, ¿no? Si se quiere. Sí, sí. De Porque nuevo, no es útil porque se conserva muchas veces, se conserva cuando la energía no depende del tiempo. Y aparte tiene, Claro. digamos, en las energías usuales, que son bicuadráticos en las velocidades y con potenciales que dependen solo de las posiciones, es la energía mecánica. Entonces es natural, Claro. ¿no? Llamar la energía, si bien. ¿Eh? Y para que coincida entonces con la mecánica, o sea, tiene que pasar que no dependa explícitamente el lagrangiano del tiempo, pero a su vez que No, la energía... no, que no dependa del tiempo, la energía no me dice que se conserva esto. Ahora, si Claro, esto es la energía mecánica o no, eso sí, eso depende de cómo es claro. la energía Entonces, cinética. pero eso va a depender de la energía cinética. Y en el caso de la energía cinética, ¿no? Que tenemos la expresión que es una sumatoria sobre I y J. Sí, En esa misma expresión, o sea, ¿podría ocurrir que I y J coincidan? Porque en ese caso ahí tendrías un cuadrado y sí. como que Bueno, acá, por ejemplo, de hecho coincide, digamos, en algún valor, los dos toman el mismo. Vos sumás sobre todos los valores de IJ. En algún momento claro, toman los pero mismos valores. Pero también tenés los cruzados, tenés los cuadrados de la misma variable, pero los cruzados también. claro, pero por ejemplo, vos ahí en la energía cinética, digamos, el problema, si se quiere, es que tenés un término cuadrático en el tita punto, ¿o no? No, ese no es el problema. Ese sería el que te ¿Es daría, el seno cuadrado de tita? claro, este término acá que no tiene un tita punto, no tiene nada al cuadrado, una velocidad al Ah, cuadrado. ya. Claro, claro, claro. ¿Eh? Ok, Si genial. tuviera
otro θ punto cuadrado o un θ punto, un phi punto, por ejemplo. Fíjate, Claro. fíjate si no estuviera el vínculo de dependiente del tiempo, de que phi es igual a omega por t, esencialmente este de acá Sí. no sería otra cosa que phi punto. ¿Eh? Claro, Y ahí sí estaría bien. claro, Ahora tendrías dos variables, tenías θ punto y phi punto, y este claro. sería phi punto cuadrado, y estaría todo bien, ahí sí sería la energía mecánica. Genial, perfecto. ¿Eh? Gracias. No, pues no. Disculpe, Profe. profe. Sí, decime, Ah, díganme cualquiera. Sí, decime. No, decile vos, Bruno, tranquilo. No es tan importante. No, decilo, Lara, dale. Decilo vos, Lara, dale. Después yo. Si no se llama energía mecánica, ¿qué es? No, o sea, no es la energía mecánica, pero ¿cómo se Energía, la llama, digamos? Energía. energía Ok, secas. ok, A ok, secas, sin agregar nada. La energía del sistema, ok. ¿está bien? De hecho, siempre que hablemos de energía nos referimos a eso. A este objeto acá. Bueno. ¿Eh? Y después, bueno, es simplemente una forma de llamarlo, una denominación, ¿no? No tiene nada más profundo que el hecho de que muchas veces es la energía mecánica, que es algo en cierto sentido más familiar, y que además se conserva esta energía nueva que llamamos, si la energía no depende explícitamente del tiempo. O sea, es muy simple verificar que se conserva. Claro, o sea, es una cantidad conservada que no es la energía mecánica, pero puede ser la energía mecánica. Claro, en general lo es, Ok, sí, en genial. general los Claro, lagrangianos usuales son de la forma, ¿está bien? Pero muchas veces no, entonces bueno. esta cantidad coincide con la energía mecánica en todos los sistemas donde la energía mecánica se conserva. No, Donde no, la energía no, mecánica... no, bueno, digamos, no me atrevo a decir que sea siempre así, podría ser, pero no. En realidad es Ok. cuando la energía no depende del tiempo, eso es lo claro, ¿no? Ah, ok. Y Es más bueno, general, digamos. y de hecho puede estar relacionado un poco. La verdad que nunca hice la relación hasta el final en ese sentido. ¿Por qué? Porque de hecho la energía cinética no tiene la forma esta bicuadrática en las velocidades cuando hay un vínculo que depende del tiempo. ¿Está bien? Claro, sí, Y bueno, y cuando hay un Bueno, vínculo que gracias, depende profe. del tiempo, típicamente tenemos lo que pasa acá, que tenemos una fuerza de vínculo que está haciendo trabajo. ¿Está bien? Justamente en el Claro, movimiento del vínculo tenemos una fuerza de vínculo y tenemos un trabajo hecho porque se está moviendo el vínculo. Entonces, en ese caso, en general, la energía mecánica no se conserva. Entonces, sí, digamos, uno podría hacer la suposición de que lo que vos proponías es correcto. claro, ¿Eh? claro. Pero bueno, Está bien. no lo he visto nunca, he hecho como un teorema ni nada y no lo he visto demostrado, sí. Podrían jugar Ah, a demostrarlo, digamos, probar, demostrarlo. Es interesante. Sí, bueno, gracias, profe. no, por nada. Y había una pregunta más, Bruno, ¿era? Sí, Sí. sí. Mi pregunta era, porque viste al principio de la clase vimos como transformaciones de coordenadas, o sea, cambiar un poco la forma funcional. Sí. Acá, en esta segunda, para la energía no vimos eso, pero No. si ponerle si el lagrangiano no depende del tiempo, sé que en ningún sistema de coordenadas de referencia va a depender del tiempo. O sea, Y no sé, porque si pasa un sistema que se mueve de manera rara, digamos que vos le pones una posición o algo, si describís el mismo sistema, pero por ejemplo un sistema rotante, claro, te o puede sea, aparecer dependencia del tiempo. no es un sí solo cientos. O sea, si encuentro No, un lagrangiano del sistema que no depende del tiempo, esta energía se conserva. Pero si tengo uno en donde sí depende del tiempo, no me asegura que la energía no se conserve. Por ahí existe algún otro que... y sí, por ejemplo, si vos se te ocurre un cambio de variables donde aparece el tiempo explícitamente, el nuevo lagrangiano te va a depender del tiempo. ¿Está bien? Claro, pero esta cantidad se va a seguir... no se va a conservar para este nuevo lagrangiano, ¿no? No, Porque, la nueva energía en ese no se va a conservar, ¿no? De hecho, la claro, energía cambia, ¿no? Cuando pasas de un sistema a otro, te cambia la energía. claro, sí, eso me di cuenta acá cuando estaba Claro. preguntando. Sí, Entonces, depende sí. del lagrangiano, la energía. Claro, sí. Y la energía no depende, por supuesto, del sistema que estás usando, de referencia y coordenadas, ¿no? ¿Está bien?
En el fondo, al hacer un cambio de coordenadas, está haciendo un cambio de sistema de referencia también, ¿no? Eventualmente. Pueden ser que sean simplemente cambios geométricos, ¿no? Por ejemplo, estás en el mismo sistema de referencia, pero usas coordenadas cartesianas o esféricas para el mismo problema. Ahí no estás haciendo un cambio de sistema de referencia. Pero sí te podrías pasar a un cambio de sistema de referencia, ¿no? Si te mueves, ¿no? Pasar a un sistema de referencia que se mueve, entonces que yo, X es X' menos U por T, por ejemplo, no sé. Y ahí te aparece la del tiempo explícitamente. ¿Está bien? Entonces podría, esa dependencia en el tiempo, ahí te pasa tu sistema de referencia, tenés un nuevo sistema de referencia y bueno, y cambian las cosas, la energía no es la misma y todo. Bueno, fíjense, acá está un poquito lo que les decía, ¿no? De dónde viene el problema del... Está ahí, mírenlo ustedes con detalle, no les voy a contar porque es aburrido simplemente hacer la cuenta. ¿Qué pasa cuando justamente, recuerden, cuando tenemos un algún vínculo depende del tiempo, la dependencia de la posición de la partícula incluye también el tiempo, ¿no? No solo las coordenadas penalizadas, sino el tiempo. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando uno calcula la velocidad para calcular la energía cinética, ¿no? Aparece esta derivada parcial acá. Cuando hace el cuadrado, fíjense, por supuesto aparece el cuadrado de esto, aparece, bueno, el cuadrado de esto, que lo escribo como la doble sumatoria famosa, ¿no? O sea, esto multiplicado por lo mismo, escalarmente. En un caso uso K para la suma, en otro caso uso J para la suma, ¿no? Para no confundir. Aparece la doble sumatoria con el producto escalar. Y también aparece el doble producto, ¿no? Que está acá. Entonces fíjense que acá aparece, bueno, de nuevo, cuando hago la sumatoria para todas las partículas para calcular energía cinética, me queda este objeto de acá, ¿no? Cada X punto I es esto, todo esto. Fíjense, me queda toda esta expresión. Fíjense, acá me queda un término donde no aparecen las Q puntos, ¿eh? Acá me aparece un término donde aparecen los Q puntos a la primera potencia, nada más. Todo esto depende de Q y del tiempo, pero no de Q puntos, ¿eh? Y acá, bueno, acá me aparece el término, me aparece en forma Q punto, ¿no? Esta sería la forma estándar. Fíjense que esa forma estándar sería si X no dependiera del tiempo. O sea, la derivada parcial de X a de T no estuviera, ¿no? En ese caso, este sería 0 y este también sería 0. Me quedaría solo el bicuadrático acá. Y esta es la forma estándar, ¿no? Bueno, entonces en general, fíjense, cuando depende del tiempo me queda esta expresión de acá. ¿Eh? Esta sería la forma general de energía cinética, en términos de las coordenadas canalizadas y sus velocidades, cuando tenemos vínculos que dependen del tiempo, ¿no? Nos meten la dependencia en el tiempo en la posición de la partícula, entonces, bueno, nos aparecen estos términos adicionales. ¿Está bien? Acá, bueno, acá está el término, bueno, antes lo llamé F, pero este es el término, ¿eh? Fíjense que es un término simétrico, ¿no? Si yo cambio J y K, da lo mismo. Fíjense, el término este de acá es toda la sumatoria de todas las partículas de esto, ¿no? Pero en términos de J y K es simétrico, no me importa si que pongo primero a lo mismo, un producto. Entonces, bueno, claro, JK es simétrico. Bueno, entonces fíjense, cuando tenemos energía cinética genérica de esta manera y un potencial que depende solo de las coordenadas, bueno, el lagrangiano es T menos D, y cuando hacemos la energía que definimos antes, bueno, por supuesto, el Q punto solo afecta a la energía cinética, ¿no? El V no depende de Q punto, así que dL de Q punto es dt de Q punto. Y fíjense que esta sería la derivada, ¿no? Cuando uno deriva dt de Q punto le da esto. ¿Eh? Lo que está acá, ¿no? Cuando derivo respecto de un Q punto genérico, bueno, este se va. Acá me sobrevive cuando derivo, me sobrevive solo el factor que multiplica ese Q punto. Por ejemplo, si derivo respecto del Q punto K, me aparece solo BK. ¿No? Bueno, y acá lo que decíamos antes, ¿no? Nos aparece dos veces, una vez como K y otra vez como J, ¿no? Entonces, esencialmente nos aparece dos veces una sumatoria. Es lo que está acá, ¿no? Esto.
sea, esta sería la derivada de L respecto de Q punto K. Y por supuesto, cuando ahora lo vuelvo a multiplicar por Q punto K y sumo para todos los K, fíjense, me reaparece parte de lo que tenía antes, ¿no? Acá me aparece la doble sumatoria, Q.J, Q.K, sin el factor 1/2. Acá, bueno, me aparece esta acá, la sumatoria de K, Q.K. Entonces, cuando le resto el L, bueno, le resto la energía cinética, menos C, menos esto, menos B, o sea, más B. Y bueno, fíjense, el término lineal en Q punto se cancela, ¿no? Me aparece tanto acá como acá igual. Así que esto se cancela. Este con este me da el 1/2. 1 menos 1/2 me da el 1/2. Entonces fíjense que me queda esta parte de la energía cinética como era antes, el potencial como era, bueno, el potencial, y bueno, y acá me aparece un término adicional, o sea que esto de acá ya no es la energía mecánica, ¿no? ¿Está bien? La energía mecánica sería esto, más C, más la sumatoria de B por Q punto. No, la sumatoria de B por Q punto no aparece, y en lugar de estar C aparece menos C. Fíjense que nada. Entonces, bueno, por supuesto, entonces vemos de dónde viene el problema, y bueno, no es problema, simplemente la diferencia entre la energía usual mecánica y esta, ¿no? Bueno, pero que se conserve o no. Sí, decime. Una pregunta. Esta nueva energía, digamos, Sí. puede ser que, o sea, antes sabíamos que la energía, o sea, si dibujábamos el potencial y la energía, teníamos como que la resta era la cinética. Y podríamos ahora como llegar a alguna nueva relación que en vez de quitarnos esa resta nos dé, por ejemplo, no sé, 2 veces una o algo así, como otra relación. No. No, porque es muy sutil la diferencia. ¿Está bien? Claro. Tiene que ver esencialmente un poco con eso que decíamos, ¿no? Los trabajos de la fuerza de vínculo, no conservativos. ¿Está bien? Que eventualmente se pueden escribir, eventualmente dan lugar a una conservación. O sea, es como si ese trabajo de la fuerza no conservativa la pudieras expresar en términos para ese particular problema como de una especie de potencial. Que vos le metés, que se lo tenés que agregar. Entonces ya no es la energía mecánica donde el potencial es solo el potencial de las fuerzas conservativas. Aparece este objeto que es, no sé, un cuasi potencial, digamos, una cosa que, ¿está bien? Pero que da cuenta del trabajo de la fuerza de vínculo, ¿está bien? Entonces, claro, es como si el trabajo de la fuerza de vínculo lo pudieras haber incorporado a un nuevo objeto, que es esta nueva energía, como si fuera, en este caso, para el caso particular del problema que uno considera, como si fuera una fuerza conservativa, cuando en general no lo es, ¿no? Por supuesto, al incluir ese nuevo pseudopotencial, digamos, obviamente las fuerzas que realmente eran potenciales y estaban incluidas en la energía mecánica, no aparecen solo esa, aparece este otro también. Entonces ya no es la energía mecánica lo que está. ¿Está bien? Pero en general, bueno, que existe, esta energía no necesariamente se conserva, ¿no? Se conserva solo si el lagrangiano no depende del tiempo. Pero se conserve o no se conserve, es distinta a la mecánica. Si tenemos un vínculo que dependa del tiempo. ¿Está bien? Bueno, les comento rápido el problema de una aplicación de Nether que no es tan trivial como el que habíamos visto antes, que es el que llamamos la galaxia helicoidal. ¿Está bien? Medio forzado el problema, pero bueno, qué sé yo. ¿La idea cuál es? La idea es considerar justamente una galaxia que por alguna razón muy rara, no sé qué, desconocida, tiene una forma de hélice. ¿Está bien? O sea que la materia está distribuida sobre una hélice, la materia de la galaxia, ¿no? Todas las estrellas, los sistemas alrededor de las estrellas, todas están distribuidas, la masa de la galaxia está distribuida sobre una hélice, ¿no? ¿Está bien? La hélice, bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, la hélice esencialmente es ¿no? ¿Saben lo que es, no? Sí.
tiene un cierto radio, ¿no? La posición es como si estuviera contenida en un cilindro de radio R0, ¿está bien? Y bueno, y esencialmente, digamos, cuando uno recorre la hélice, se mueve en un cierto phi, el ángulo phi, digamos, que muestra, ¿no? La proyección sobre el plano, digamos, XY, perpendicular al eje, ¿no? De la hélice. La proyección de un punto cualquiera de la hélice, del vector posición, ¿no? Sobre el punto de la hélice sobre el plano XY, bueno, esa proyección respecto del eje X, llamémoslo phi, ese ángulo. Entonces, digamos, cuando uno avanza un delta phi, a largo, también sube un delta z, ¿no? Entonces la relación, digamos, geométrica sería esta, ¿no? Digamos, geométricamente la podríamos definir en coordenadas cilíndricas, diciendo que sobre la hélice, la posición de un punto cualquiera de la hélice tiene r radio cilíndrica, o sea, distancia al eje igual a r0, y, digamos, una variación en phi está relacionada con una variación en z. Cuando varío en phi, me muevo en z, ¿no? Con una constante acá. ¿Está bien? Esa sería, si quieren, la definición geométrica de la hélice. ¿Ok? Bueno, esto es simplemente la definición. ¿Qué pasaría con un objeto, una partícula, que está, digamos, en las cercanías de la galaxia, afuera, por acá, en cualquier lado, ¿está bien? Pero influida, digamos, gravitatoriamente por la galaxia esta? ¿Cómo sería el potencial gravitatorio, ¿no? De la galaxia esa? ¿Está bien? Pensemos, digamos, que la galaxia, que esto es muy largo, ¿no? O que estamos alejados de los extremos, estamos cerca de la galaxia y lejos de los extremos. De manera que la influencia de los extremos no es manifiesta, ¿no? Lo que importa es la masa más o menos cercana. Entonces, fíjense una cosa. Yo no sé, el potencial gravitatorio, por ejemplo, en un punto cualquiera, alejado, ¿no? R, genérico. De nuevo, uso coordenadas cilíndricas, ¿no? R, phi, z, ¿no? En un punto cualquiera, ¿cómo es el potencial gravitatorio? El V de R, phi, z. ¿Qué forma funcional tiene? Bueno, en principio, no sé, será complicada, pero lo que estoy seguro es que si yo, por ejemplo, si este punto yo me muevo un cierto phi con el mismo R, ¿no? Mantengo el R, pero me muevo un cierto phi y me muevo en z una cantidad tal que el delta z sea k por delta phi, el mismo k que define la galaxia, obviamente voy a estar observando la misma distribución de masa que observaba en el punto original. ¿Está bien? Está claro, ¿no? Imaginemos la galaxia que se extiende infinitamente en z, ¿no? O que estoy muy lejos de los extremos. Si yo me muevo un poquito en z y un poquito en phi, ¿no? Siguiendo, digamos, la misma variación que tiene la galaxia, bueno, observo la misma distribución de masa. Entonces, obviamente, el potencial va a ser el mismo. O sea, en otras palabras, el potencial gravitatorio no va a cambiar respecto, ¿no? Si estoy en un punto de R phi z, no va a cambiar si yo hago este cambio de coordenadas. R, bueno, lo mantengo igual, phi lo varío en un delta phi, y z lo varío en un k por delta phi. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si este sería el sistema, el cambio de coordenadas que estoy proponiendo, ¿no? Un cambio de coordenadas que me deja el potencial gravitatorio invariante. O sea, invariante en el sentido de que vale exactamente lo mismo, ¿no? Tengo el mismo valor. Esto. ¿Está bien? Bueno, entonces, con esa información, si yo escribo lagrangiano, ¿no? La energía cinética menos la potencial, bueno, esta sería, ¿no? La energía cinética en coordenadas cilíndricas, no hay ninguna duda de eso. Bueno, fíjense, si yo hago el cambio de variables que propongo el cambio de variables de este estilo, ¿no? Al estilo como lo habíamos visto antes en Nether, ¿no? Digo, R' es igual a R, phi' es phi más un epsilon, este sería el delta phi si quieren, pero bueno, llamo epsilon, y z' es z más k por epsilon. ¿Está bien? Entonces, bueno, obviamente, ¿no? Por supuesto, fíjense, como epsilon estas son constantes, si yo calculo los R puntos, R', phi' y z' puntos, son iguales a los R puntos, phi punto y z punto.
O sea que, fíjense, si yo hago el cambio de variable, ¿sí? Hago el cambio de variable que hice antes, ¿no? Defino la función inversa, o sea, esta era la transformación que yo propongo. Bueno, la inversa es muy simple, ¿no? Simplemente paso por el otro lado las cosas, R es R'. Hago, bueno, los R puntos, phi puntos y Z puntos son estos. Ahora voy y los reemplazo en el lagrangiano que tenía. R phi Z, R punto, phi punto y Z punto del lagrangiano que tenía, lo reemplazo. Y me queda este lagrangiano. Este sería el lagrangiano mismo original, donde simplemente reemplacé sus variables viejas por las nuevas. Lo mismo que habíamos hecho antes. Y fíjense que si miramos la forma funcional que tiene, y usamos la condición de que el potencial es invariante, cuando hacemos una transformación de ese tipo, porque lo que decíamos, estamos viendo la misma distribución de masa, el potencial gravitatorio va a ser el mismo, o sea que B de R' phi' menos epsilon z' menos k es igual a este. ¿Está bien? Simplemente porque acá es el mismo que sería este, pero corridos en lo necesario para ver la misma distribución de masa. Entonces, bueno, este objeto de acá es igual a este. Entonces, fíjense que funcionalmente me da exactamente lo mismo. Lo que sería L' de las nuevas variables es exactamente igual al mismo L de las viejas variables, ¿no? O sea, la forma funcional no cambió. ¿Está bien? Es justamente lo que quiero verificar con Nether. Entonces, bueno, entonces tengo que bueno, lo que decía recién, ¿no? Tiene la misma forma funcional. Entonces, ya me aseguré que el lagrangiano S es invariante hasta ese cambio particular de coordenadas. Y bueno, acá lo reescribo, ¿no? R'. Entonces, bueno, identificando lo que son las G que habíamos llamado antes, bueno, este es 0, este es 1 y este es K, ¿no? Entonces, fíjense, si hacemos la conservación de Nether, me dice que dL de Q punto por G correspondiente, su sumatoria es constante, ¿no? Bueno, si hacemos eso, o sea, en otras palabras, dL de R punto está multiplicado por 0, no aporta, bueno, dL de phi punto por el G phi, que es 1, más dL de Z punto por el GZ, que es K. Eso es constante, ¿eh? Esto sería la constante del movimiento. Bueno, y por supuesto, si hacemos las derivadas largas, que nos da este objeto acá. Fíjense que este es un objeto que no es trivial, no es nada particularmente conocido, ¿no? Encontramos una nueva conservación en este caso particular. Entonces, esencialmente es un problema donde se muestra cómo, no tan trivial como el que habíamos comentado rápido, ¿no? De que el lagrangiano no dependía directamente de una variable. Bueno, acá sí depende, pero verificamos, ¿no? Por la condición del problema, que el lagrangiano no varía ante un particular cambio infinitesimal de coordenadas, que es este, ¿no? ¿Está bien? No varía su forma funcional. Fíjense que si uno mira un poquito esto con cuidado, mz punto, ¿qué es? Es la cantidad de movimiento en la coordenada z, ¿no? Y mr cuadrado phi punto, ¿qué es? Fíjense, ¿no? R por phi punto me da la velocidad en phi de la partícula. Multiplicado por el radio, la distancia al eje, eso me está dando m por r por b phi. Y eso no es otra cosa que la componente z del L, ¿no? Del momento angular. Entonces, fíjense, m cuadrado phi punto es Lz, la componente z del momento angular. M por z punto es pz, ¿no? La cantidad de movimiento en la dirección z. Y lo que se conserva es justamente el Lz más k veces el pz. Cada cantidad de movimiento por separado no se conserva. ¿Está bien? El Lz no se conserva, sabemos, porque la fuerza de esta galaxia helicoidal no es central. ¿Está bien? No está dirigida hacia el origen. Coordenadas, ¿no?
Y bueno, y la cantidad de movimiento Z no se conservó porque obviamente hay fuerza en la dirección Z. Pero sin embargo, la combinación de las dos, con este factor en el medio, que es justamente el paso de la hélice, ¿no? Sí, se conserva. ¿Está bien? Bueno, pero lo descubrimos a lo negro, ¿no? Ahí. Bueno. Profe, Sí, dígame. y las cantidades conservadas de un sistema, Sí. ¿son todas como, o sea, no son todas accesibles a conocer a partir de este método o de estos métodos? O sea, no hay ninguna que se escape. Bueno, viste el de la energía, ¿no? Que tuvimos que hacer. Porque la energía, viste, en cierto sentido, la conservación de la energía está relacionada con el hecho de que la energía no depende del tiempo, ¿no? En cierto sentido también es una invarianza, ¿no? Es una invariancia entre traslaciones temporales, ¿está bien? Pero no está contemplado en la versión que vimos de Nether, porque bueno, ahí contemplamos solo cambios de coordenadas. El tiempo lo mantuvimos fijo, ¿no? No hicimos un cambio en el tiempo. De hecho, el teorema general de Nether incluye un cambio en el tiempo, si querés. Lo que pasa es que eso complica muchísimo la deducción. ¿Eh? Esencialmente, primero porque hay que mirar no tanto la invariancia del lagrangiano, sino la invariancia de la acción, en ese caso. Y además la invariancia de la acción que puede incluir que cuando uno hace ese cambio en el tiempo, o sea, incluye entre el cambio del sistema de coordenadas de las Qs también cambia el tiempo. Hace un T', que es el T más un epsilon por una función genérica del tiempo y de las Qs. Si quieren lo pueden ver en los apuntes, pero digamos, es una complicación muy grande para sacarle muy poca información realmente. ¿Está bien? Entonces no es práctico. Pero bueno, es interesante verlo. Además también está la opción de que justamente uno ve que si no cambia la acción, no cambian las ecuaciones de movimiento, ¿no? Entonces, por eso una posibilidad también es ver directamente que no cambie la acción. Y también lo que vimos al principio de la clase, si la acción cambia por la suma de una derivada total, tampoco cambian las ecuaciones de movimiento. Entonces, bueno, si uno verifica que cuando hace ese cambio de coordenadas y del tiempo incluso, la acción se modifica, pero se modifica sumando una derivada total, tampoco cambia de ecuación. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí tenemos muchas posibilidades, ¿no? Pero digamos, la más práctica, la más importante es la que vimos hoy. Y con eso sí salen básicamente las conservaciones, aparte de la energía, ¿no? ¿Está bien? Y una cosa más. Sí, Estos nuevos, ¿viste? Los momentos generalizados o las nuevas energías y todo eso, sí. están como en pie de igualdad en cuanto a importancia física que lo que veíamos en física 1, solo que en física 1 veíamos los normales porque son como más fáciles de conocer, o los de física 1 siguen, o sea, tienen alguna importancia más grande. No, siguen siendo parte de estos, ¿no? Incluyen a estos también. O sea, estos incluyen a los de física 1. Cuando Claro, pero los usan las nuevos, variables cartesianas, por ejemplo. Sí. claro, los nuevos, o sea, los generalizados, no es que sean menos importantes, o sea, son... No. Claro. Son menos intuitivos, si querés. Pero tienen sus Claro. propiedades, las cuales uno finalmente termina familiarizándose. ¿Está bien? Así Perfecto. como los objetos que uno aprendió en física 1, también en principio, cuando uno los vio por primera vez, tampoco le decía mucho, ¿no? El momento angular y esas cosas. ¿Está bien? Entonces, bueno, finalmente lo termina asimilando y familiarizándose. Sí, ¿había una pregunta más en especial? Por ahí esta es una pregunta más de práctica, pero, por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta qué coordenadas usar que te vayan a permitir que esta cantidad se conserve? Y bueno, eso es la parte artesanal, hay que buscarlo, así explorando. Pero ¿Podrías? a priori vos estás... Sí, decime. No, decime. ¿Podrías proponer una forma genérica de transformar y tratar de encontrar, pues, pidiendo que no cambie el lagrangiano? De hecho, hay una peliculita cortita que está subida al campus, donde está aplicado esto,
al caso de, muy simple, oscilador armónico unidimensional, donde uno dice, bueno, busquemos una transformación, ¿no?, que me dé algo invariante. Claro. Y, O y sea, bueno, vos siempre, claro, sí, decime. siempre vas a buscar unas coordenadas que te permitan que el lagrangiano sea el mismo. Claro, que su forma Digamos. funcional no cambia. O sea que cuando lo escribís, el nuevo lagrangiano en términos de las nuevas variables, tenga la misma forma que tenía el viejo en las viejas. Claro, claro, genial. Buenísimo. Eso es lo que importa. Pero bueno, sí, es artesanal, para eso no hay trucos, recetas, digamos, es buscarlo. ¿Sí? Usando razonamiento físico, ¿no? Por ejemplo, en el de la galaxia, sabiendo que uno observa la misma distribución de masa al moverse con ese cambio, ¿no?, de variables. Entonces, bueno, el potencial tiene que ser el mismo. Cosas así. Pero bueno, ya van a ver en las prácticas algunos ejemplos.